Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una nueva reunión virtual de enseñanza. Damos gracias al Señor por un día más en el que nos permite poder ver sus misericordias y también reunirnos y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Enviamos palabras de bendición a cada uno de ustedes en sus hogares hasta donde esta señal llegue. Y antes de comenzar, quisiera compartir algunos de los anuncios para las actividades que tenemos en nuestra iglesia esta semana. Mañana miércoles 10 no tenemos ninguna actividad. El jueves 11 tenemos sabiduría empresarial a las 6:30 de la tarde. Igualmente tenemos ensayo de Adulam y de Olivos Verdes. El viernes 12 tenemos nuestro culto general, que es una reunión familiar a partir de las 6:30 de la tarde. Y asimismo tenemos ensayo de Adulam Kids. El sábado 13 tenemos intercesión a las 6 de la mañana, mayordomía a las 3 de la tarde y ensayo de Adulam y de nuestro legado. Este domingo 14 tenemos nuestro culto general a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana es un culto especial como todos, pero tenemos presentación de niños junto a la predicación de la palabra. Los equipos a servir son el equipo E y el equipo H. Y un amable recordatorio, hermanos, que por favor procuremos no estacionar en el área de buses, ya que es un área destinada para el área de transporte. Quisiera, con ayuda del Señor, poder comenzar con un verso que personalmente me gusta mucho. Es un verso que también nos deja un reto y quisiera poder comenzar con ayuda del Señor. Dice Jeremías 9:24. Ahí puede tomar usted su Biblia, abrirla en Jeremías 9:24. Dice la Escritura: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas, en hacer misericordia, derecho, justicia en la tierra, son en las que me complazco, declara el Señor. Vamos a orar por cada una de las peticiones, por los diezmos, por las ofrendas, antes de poder meditar en esta ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos bendigas hoy con tu presencia, que también nos des la capacidad de poder trasladar tu palabra de una manera correcta, Señor, una lengua de discípulo que pueda dar palabra al cansado, al afligido, Señor, y que nos ayudes a levantarnos, Señor, para recorrer esta carrera. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada ofrenda, cada diezmo que se depositan en el alfolí, Señor, a distancia. Señor, mi Dios, así que podamos orar delante de ti por cada petición, Señor, por cada necesidad de trabajo, de salud, Señor. Sé tú nuestro Dios, el que nos sana, el que nos levanta y el que nos fortalece. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Este pasaje de Jeremías 9:24 me gusta mucho porque hay unas glorias que se nos permiten a nosotros los creyentes, y una de ellas es el que se gloríe en esto, no en la fuerza, no en los recursos, no en las capacidades ni en los dones, sino que de que me entiende y me conoce, de que podamos entender y conocer al Señor. Hace un par de semanas, mejor dicho, se nos enseñaba que hay una gran diferencia, una pequeña gran diferencia en conocer de Dios y conocer a Dios. Eso es una tremenda diferencia y eso se quedó en mi corazón. Y uno de los pasajes que se me vino a la mente cuando recibimos esta palabra, y una de las historias que usted bien conoce, hermano, yo vengo a compartir la historia que tal vez usted ya conoce, algo sencillo, pero también a la vez que de manera práctica nos invite a conocer más del Señor. Y con esto me acuerdo de Ruth. Pero antes de platicarle de Ruth, casi todas las veces que he podido leer un poco al respecto, leía un poquito que los niños, yo que soy papá de 2 varones, leía un poco sobre cómo criarlos y me llamó mucho la atención un fragmento que decía que la identidad de los niños se forma con las personas que lo rodean, que las personas que lo aman
y él siente que lo aman, él va tomando como atributos de esas personas y así va formando su identidad. Y eso déjemelo aplicar a lo espiritual. Si nosotros vamos conociendo de manera cercana al Señor, vamos a ir agarrando atributos, vamos a ir conociendo atributos del Señor. Y eso es lo que quiero que veamos hoy, los atributos del Señor para conocerle, para conocer su carácter, para conocerlo como Padre, para conocerlo de una mejor manera. Esta palabra, que me entiende y me conoce, esa palabra conocer, es conocer por experiencia. Oiga bien, lo voy a repetir, por experiencia, no por conocimiento, sino por experiencia. Una cosa es saber jugar fútbol y otra cosa es saber. Otra vez, una cosa es saber las posiciones de los jugadores y otra cosa es jugar en el campo. Entonces, déjeme aplicar ese ejemplo, tal vez un poquito cotidiano, para algo tan espiritual y profundo, que una cosa es saber de Dios y otra es saber conocerlo a Él. Y fíjense que eso me recordaba un poquito sobre Ruth. Usted conoce la historia de Ruth. Ruth es una moabita, una persona de un pueblo que no tenía permitido acercarse al Señor, por así decirlo, no tenía permiso de fungir como lo hacían los israelitas. Pero viene una persona de Israel que es Noemí y se va con su familia. Usted conoce la historia, tal vez estoy haciendo un resumen. Se va de Belén, tal vez huyendo por las situaciones que se presentaron en esa tierra, y allá en Moab ella pierde todo, pero conoce a Ruth y a Orfa. Y usted sabe la historia, que Ruth decide quedarse, pero en el verso 16, creo que este verso no se los compartí en mis hermanos de televisión, pido disculpas. Dice Ruth 1:16, pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces vea que Ruth la moabita, que estaba crecida o que se había desarrollado en un lugar que era tal vez desechado, por así decirlo, por la ley, donde no eran cercanos a poderse ser parte de un pueblo como Israel, se encuentra con una mujer que está pasando un proceso, y en el proceso el Dios de Noemí se convirtió en el Dios de Ruth. El Dios de Noemí, que le permitió volver a comenzar después de que se había amargado, porque dice: cuando regresa, ya no me llamen Noemí, ahora yo soy Mara, porque el Señor me ha amargado. Y dice, y me llama la atención, espero no estar mal, que es la única vez de las únicas veces donde aparece Mara. Ya en el resto del libro de Ruth se le vuelve a llamar Noemí. Me parece muy interesante que el Señor la vuelve a su oficio, deja la amargura y vuelve a su oficio, a su nombre, a su oficio. Hace poquito nuestro pastor nos estaba enseñando sobre el nombre, que es el oficio. Edificarnos el nombre es que nosotros volvamos a la identidad que el Señor nos ha dado. Y me llama mucho la atención que el Dios de Noemí se vuelve el Dios de Ruth. Y hoy quiero preguntarle a usted, así como el Señor me lo preguntó a mí: ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué Dios es el que seguimos? ¿Será que seguimos el Dios de Mario? ¿Será que seguimos el Dios de Ángel, el Dios de Joel, el Dios de Juan? ¿O sigue al Señor por experiencia propia, por cercanía propia? Y hoy quiero pues compartir algunos de los atributos que conocieron algunos personajes al acercarse al Señor. Acompáñenme a Éxodo 3:6. Éxodo 3:6. Dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Voy a tratar de comprimir 3 personajes porque podríamos hablar separados de ellos, pero por cuestión del tiempo y para no extenderme, respetar el tiempo que se me ha otorgado por gracia de Dios,
No voy a ahondar mucho, pero de cada uno podríamos hablar. Pero me voy a centrar primero con Abraham, el Dios de Abraham. En Génesis 15:4 dice: pero la palabra del Señor vino a él, diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, y él será tu heredero. Bueno, como usted ya conoce la historia, Abraham viene, hay una peculiaridad que me di cuenta leyendo un poquito sobre Abraham e Isaac y Jacob, que más adelantito se la puedo compartir. Pero Abraham dice que el Señor lo saca de la tierra. Él habitaba en la tierra de Ur. Viene el Señor y le dice: bueno, es tiempo de que salgas de esta tierra, dejes tu parentela y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Hay ocasiones que el Señor nos saca de la comodidad, que Dios nos saca de lo cotidiano, que Dios nos saca por los nuevos retos, por un nuevo trabajo o simplemente una nueva estatura espiritual. Mucho creo yo que hemos sido expectantes de un movimiento que a veces no llega por falta de movimiento. Ya lo vamos a ir a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero Abraham les por mandato salirse de donde estaba. Y usted sabe que viene y el Señor le dice: deja tu parentela y sal de ahí. Pero él viene y se lleva a su papá, se lleva a su sobrino. Y muchas veces queremos como acomodar las promesas del Señor a nuestras propias condiciones. Como quien dice: sí, Señor, te voy a hacer caso, pero voy a hacer esto y esto. Pensando que la promesa de Dios necesita nuestra intervención humana. Como por así decirlo, tenés un nuevo trabajo y sí es por mis estudios y sí es por mi esfuerzo. Puede ser que haya sido fruto de tu esfuerzo, pero no es por causa de eso que el Señor te bendice, sino es que es parte de la preparación que debemos tener en la vida. Bien nos han enseñado que cuando la preparación y la oportunidad se abrazan, ahí es el éxito. Pero volviendo a Abraham, le dice el Señor que deje su tierra. Y él viene y crea eso. Después el Señor le promete que va a tener descendencia. Y es ahí donde me quiero centrar, porque usted sabe que dice él que ya era entrado en años. La misma esposa dice que ¿cómo voy a tener yo deleite? Me llama algo la atención y tal vez para poderlo estudiar, porque quien recibe la promesa es Abraham, o Abraham se la dicen en su tienda, y dice que Sara estaba a la puerta escuchando. Si lo quiere ver desde un ángulo familiar, ¿por qué la esposa no estaba adentro recibiendo las promesas con el esposo? Pero si también lo vemos desde otro ángulo familiar, Sara también creyó que Abraham, lo que Abraham le decía, lo que escuchaba que era conversado con Abraham. Pero viene y dice de que ellos por su vejez empezaron a dudar. Y Señor, yo tengo esta edad, yo no puedo, ya estoy viejito, mi esposa igual. Y viene y volviendo a que muy a la manera nuestra queremos acomodar las promesas, le entregan a Agar, tienen un hijo con Agar, nace Ismael. Y muy a la manera humana, por así decirlo, quererlo aplicar, queremos intervenir en las promesas de Dios. Pero quiero centrarme en este verso que dice: Él será tu heredero, saldrá de tus entrañas. Entonces el Dios de Abraham para mí es el Dios que hace que los que no naturalmente no eran capaces, hoy se vuelven capaces. Lo que usted y yo pensábamos que no podíamos lograr, el Dios de Abraham nos dice: sí puedes, en mí sí puedes. Dice la Escritura que el que cree todo le es posible, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En ese pasaje Pablo habla del vivir en la abundancia o en la escasez. Sea que estemos en abundancia o en la escasez, el Señor nos va a permitir triunfar en cada situación. Abraham nos enseña, el Dios de Abraham nos enseña que el que no era capaz, el que tenía sus dudas, que lo iba a lograr, que iba a tener una descendencia, que iba a ser padre de naciones. En Dios sí se puede. El Dios de Abraham es el que
nos hace capaces, que nos vuelve capaces, que los incapaces que éramos se vuelven capaces. ¿Se imagina aquel muchacho de Juan que dice que se acerca con 5 panes y 2 peces? Y la pregunta surge, ¿será que esto va a poder alimentar tan grande multitud? Y en las manos, tras la palabra del Señor y en las manos de los discípulos, se empieza a multiplicar el pan, se empieza a saciar la gente. De lo poco que tenía, empezó a multiplicarse lo mucho. Entonces, lo que no podían hacer, lo lograron tras la intervención del Señor. El Dios de Abraham me enseña que el que era incapaz, ahora es capaz. Siempre en el mismo verso, en Éxodo 3:6, avanzamos al Dios de Isaac. Y bueno, Isaac es el gozo de la promesa recibida. Usted sabe que es aquel que su nombre significa gozo, risa. Y para mí Isaac es aquel que ya tiene la promesa en sus manos. Él es la promesa, él está viviendo la promesa. Pero el ser la promesa o el ser el hijo de la promesa no nos hace exentos de la prueba o de la crisis. El mismo Señor en los evangelios dice, en el mundo tendremos aflicción, mas no teman, yo he vencido al mundo. Entonces no nos hacen exentos de la crisis o de la aflicción, mas tenemos la garantía que tenemos un respaldo de parte del Señor. Amén. Y dice de que en Génesis 26:2 al 3 dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Lo que me pareció curioso aquí es que a Abraham le pidieron salir, mas a Isaac le pidieron permanecer. Hay ocasiones que sí es necesario salir de la comodidad, pero hay otras ocasiones en que necesitamos permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que se quieran enfrentar a nosotros. El Señor nos dice hoy, permanece, reside. Dice que el que permanece en Él, fuera de Él no podemos hacer nada, pero permanezcamos en Él. Entonces vea que me gusta mucho que el Dios de Isaac es el que prospera en el desierto, es el que prospera en la crisis. Siempre va a haber una provisión de parte del Señor en aquellas crisis que podamos enfrentar, sean económicas, emocionales, del alma, espirituales. Cualquier crisis que nosotros podamos llegar a enfrentar, el Señor, el Dios de Isaac nos dice, yo te voy a prosperar, yo te voy a sacar avante. Y me gusta mucho que Isaac trabaja. Dice que, me gusta mucho este ángulo, que la gracia hace que nosotros trabajemos. Decía Pablo, por la gracia soy yo apóstol y he trabajado más. Entonces la gracia sí nos permite llegar a cosas que no podíamos llegar por nosotros mismos, mas esa gracia nos invita a trabajar. Y ve que esta promesa de que le dieron a Isaac, o este mandato, mejor dicho, le dijeron, quédate aquí, no salgas de la tierra. Y él dijo, voy a residir aquí, pero no se quedó estático. Él no se quedó estático, él empezó a buscar y empezar a excavar los pozos que había hecho su papá. Entonces vean que el trabajo que nosotros como padres, déjenme aplicarlo así, tal vez un ángulo familiar, es que el trabajo que nosotros hagamos como padres lo pueden cosechar nuestros hijos. El trabajo espiritual, el legado espiritual y también, ¿por qué no?, el legado de trabajo, el legado de un estilo de vida sujeto a Cristo. Nuestros hijos lo pueden alcanzar, lo pueden excavar en el momento de la crisis. Y me gusta mucho que Isaac le dijeron, vea lo que hizo tu papá, vea lo que hizo y lo que sembró tu papá. Un pozo, bueno, vea el pozo y saca de ahí. Lo que nosotros como padres podamos vivir le puede ser un recurso en medio de la crisis a nuestros hijos.
Y vea que la prosperidad no vino mágicamente, por así decirlo, sino que vino con trabajo. Me gusta mucho que siempre en ese mismo pasaje, en el verso 24 y 25, dice: el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y allí construyó un altar. Ahí me voy a quedar con altar. E invocó el nombre del Señor. Y plantó allí su tienda. Y plantó allí su tienda. Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Me gusta mucho que dice que en ese altar ya no invoca tal vez el nombre del Dios de mi papá. Ya no invoca el nombre del Dios de Abraham, sino que el Dios de Abraham se vuelve el Dios de Isaac, mi Dios. Construye un altar. En el altar vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer su carácter. No solo las palabras que podamos recibir de Él para nuestro aliento, sino conocer su carácter, cómo Él actúa en medio de cualquier circunstancia. Y vea que plantó allí, donde hizo el altar, imagínenselo conmigo, hizo un altar. Y allí, en ese lugar, plantó su casa o su tienda. Se dice que se estableció, permaneció. Le dijeron anteriormente: reside en esta tierra, quédate en esta tierra. Y vea, hizo un altar y permaneció allí. Y me gusta que después de hacer el altar, vino el pozo. Abrieron el pozo. Los pozos se abren luego que nosotros hacemos un altar. Apliquémoslo, démosle vuelta a la tortilla como diríamos. El pozo no se va a abrir si antes no subimos o hicimos un altar. Una manera de abrir los pozos es haciendo altares. Y el altar de Isaac, luego que ellos hacen el altar, bueno, Isaac hace el altar, lo excava o sus siervos lo abren. Viene el rey con el que tenía problemas y viene y se reconcilia y dice: hey, vemos que el Señor está contigo, hagamos un pacto, llevémonos bien, arreglémonos. Entonces luego del altar los problemas se solucionan, sean problemas de amistad, sean problemas de trabajo, sean problemas económicos, espirituales. Todos nuestros problemas se acaban o se pueden acabar cuando hagamos un altar. Déjenme avanzar rápidamente al Dios de Jacob. Siempre en Éxodo 3:6 dice: y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Creo yo que Jacob es uno de los personajes, creo que casi todos los que vamos a tocar hoy son personajes bien conocidos. Pero permítanme darle este enfoque de que ellos conocieron un atributo del Señor. ¿Qué queremos lograr con esta meditación? Que nosotros nos podamos acercar al Señor y que conozcamos su carácter, que conozcamos cómo es Él a la hora de que nosotros nos acercamos. Y vea que Jacob era un hombre, usted sabe, transero, negociaba, todo era su beneficio: te doy esto y si yo recibo esto, te ofrezco esto, pero si me das esto. Y me llama mucho la atención que, la transacción, por así decirlo, más famosa es la de la primogenitura. Viene su hermano primogénito, su hermano mayor, con una necesidad. Y él tal vez, digámoslo de esta manera, aprovechándose de esa necesidad, le dice: bueno, te doy este platito si me das tu primogenitura. Y déjenme verlo de esta manera. Que Jacob quería el título de primogénito, mas no quería la responsabilidad de primogénito. Hermano Juan, ¿por qué dice eso? Bueno, porque solo quería la transacción, solo quería: dame la primogenitura. Nos han enseñado a través de estos años que el primogénito no es aquel solamente que recibe una doble porción, sino que esa doble porción es para servir a sus hermanos. Cristo nos vino a enseñar que mayor es el que sirve. Entonces el primogénito es el que tiene que ser el primero en servir.
Y aquí Jacob no sirve a Esaú, sino que viene y le dice, te doy si me das. Condiciona su bondad, por así decirlo, o condiciona el dar si no recibía algo a cambio. Entonces, solo quería el beneficio de ser primogénito, pero no quería servir a su familia, no quería servir a su hermano. Es más, sale engañando a su papá y engañando a su hermano. Entonces me llama mucho la atención y me acuerdo con esto de aquel pasaje de Isaías 4, donde hay 7 mujeres, dice, y en aquel tiempo van a haber 7 mujeres que se van a hacer de un hombre, se van a, como decir, abrazar, como que van a tomar de un hombre y le van a decir, nosotros vamos a llevar nuestro pan, nuestras sandalias, nuestras vestiduras, tan solo déjanos tu nombre. Entonces déjame aplicar esto, es como Jacob, solo queremos el beneficio de tu nombre, pero yo me he visto solo. Aplicándole a las mujeres. Una iglesia que se quiere vestir sola, no quiere la cobertura del Señor. Nuestro propio pan, yo hago mi pan, no queremos lo que sale de la boca del Señor, quiero hacer mi propio pan. Y vea que era como quien dice llevar un evangelio con sus propias reglas, con sus propias condiciones, mas no solo los beneficios del nombre, mas no las responsabilidades de cargar ese nombre. No queremos hacer el sacrificio de llevar la cruz de Cristo todos los días. Solo queremos los beneficios de la cruz. Y el ser cristiano o reconocer del Señor no solamente es que tenemos un nuevo pacto, que tenemos los beneficios de la cruz, sino también que tenemos la responsabilidad de ser representantes, embajadores de Cristo, sal de la tierra, real sacerdocio, pueblo santo. Tenemos también una responsabilidad que cumplir en Cristo, con la ayuda de Cristo, no por nuestras propias fuerzas, sí, amén. Pero en el Evangelio no todo es, o no enteramente es solo beneficio, sino también lleva una responsabilidad de cargar el nombre. Y Jacob, para mí, ese es, el Dios de Jacob es aquel que convierte un usurpador, un engañador y lo hace príncipe. Usted sabe la historia de Jacob, que se vuelve un hombre con aquel recordatorio que descansa en una vara. Para mí la vara de Isaí, que es el Señor Jesucristo, descansa en la vara para que su caminar pueda hacerlo de la manera correcta. El Dios de Jacob me enseña entonces que es el que convierte de usurpador, engañador y lo convierte en príncipe. Déjeme avanzar. Vamos a mitad de camino, casi a mitad de camino. Y vámonos a Éxodo 5 del 1 al 3. Este es el Dios de los hebreos. Sé que hay otro título antes, pero quiero centrarme en el Dios de los hebreos. Dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel. El Dios de Israel lo vamos a ver despuesito. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Vea que en este pasaje, bueno, en el verso 2, no sé si me regalan el verso 2, vamos a continuar el verso 2, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco yo al Señor y además no dejaré ir a Israel. Al verso 3. Dice entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos, aquí es donde me quiero centrar, nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Señor o nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces para mí este verso de Moisés es el que está hablando aquí junto a Aarón, el Dios de los hebreos, el que nos sale al encuentro, el que nos dice, vayamos al desierto a hacer fiesta. Al desierto a hacer fiesta. Me llama la atención que en medio de la necesidad Dios nos invita a hacer fiesta. Es aquel mismo Dios que en el Nuevo Testamento viene e invita dentro de sus invitados, que primeramente los rechazaron, viene y él dice, bueno,
No vayan más a ellos, vayan a las plazas, vayan a los ciegos, vayan a los cojos, vayan a aquellos que lo necesitan y háganlos, fuércenlos a entrar. Y aquí dentro de esta lista de invitados, por así decirlo, son aquellos esclavos. Y muchas veces somos esclavos de vicios, esclavos de costumbres, maneras de ser, carácter, ancestros, si usted quiere verlo de esta manera. Y el Señor nos invita a hacer fiesta. Una fiesta de expectativa de decir te voy a libertar. Una fiesta que te promete que el Señor te va a sacar de Egipto y que tú vas a dejar las costumbres y vas a ser una nueva criatura en Él. Es el Dios que nos dice hoy, ven a hacer fiesta, entra a mi casa, siéntate a mi mesa, que te voy a cambiar la vida. Entonces el Dios de los hebreos es el mismo Dios que eligió a una persona como Moisés, como usted o como yo, con dificultades. Me llama mucho la atención que el Señor tenía, por así decirlo, en su aljaba a un Aarón. Tenía a otras personas que seguramente dentro de Israel, pero vino y eligió al que creció en Egipto, al que tenía dificultad para hablar. Me llama la atención que al que salvó de las aguas es el que salva por las aguas a Israel, lógicamente por la intervención de la mano del Señor, pero salvado de las aguas para pasar y salvar a otros por las aguas. Lo que nosotros vivimos, las experiencias, las crisis, más adelante van a ayudar a alguien más, van a bendecir a alguien más. Las dificultades, las aguas de las que el Señor te sacó, te salvó de esas aguas, van a servir para que tú salves a otros de esas aguas. El Dios de los hebreos es que de las crisis, de los traumas que alguna vez el Señor nos ha limpiado y sanado, esas mismas heridas o cicatrices, mejor dicho, van a servir para sanar a otros. Las heridas que tuviste en el pasado te van a servir para ayudar a otros. El Dios de los hebreos es aquel que llama a fiesta a los esclavos, a los cojos, a los ciegos. A quien necesite entrar, tienes la invitación abierta para que el Señor haga algo hoy en tu vida. Déjeme avanzar a 1 Samuel 1:17. Primera de Samuel 1:17 y dice: respondió Elí, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Una historia conocidísima. Ana, la madre de Samuel, todos conocemos este pasaje, pero muchas veces pasamos, podríamos decir, desapercibido su contexto. Ana está casada con Elcana y Elcana tiene otra mujer, otra esposa, y su nombre es Penina. Y dice que Penina le afligía, le molestaba al punto de que se irritara. Imagínese usted, una cosa es te molesto un par de veces, pero otra es te molesto hasta que te enojes. Y así era molestada Ana, hasta que se enojara, hasta que se irritara. ¿Se imagina vivir así? Y aquí quiero aplicar algo con Penina, porque Penina sí era capaz de tener hijos. La aflicción de Ana, como usted sabe, era que no podía tener hijos. Y aplicándolo un poquito con Penina, que sí tenía la facultad de fructificar, me llama la atención que ella solo, me parece como que exhibía o utilizaba sus frutos, aplicándolo al hijo, para molestar a otros. ¿Para qué usamos nuestros dones? ¿Será que lo usamos para edificar o para exhibirnos? O para decir, miren cómo el Señor bendice a su siervo. Con esto me acuerdo de Amán, que quería los regalos del rey para solo exhibirse. Que lo vistan de esta manera, que le pongan corona sobre su cabeza, que se monte sobre su mejor caballo y que pasee por la plaza y se diga, esto hace el rey con los que se place. ¿O será que como el panadero
en la cabeza para exhibir los mejores manjares que tenemos en la cabeza. ¿Para qué utilizamos los dones que el Señor nos da? ¿Para qué utilizamos los frutos que se nos permiten dar? Entonces me llama mucho la atención esa actitud de Penina, pero volviendo a Ana, su aflicción era que no podía tener hijos y se afligía mucho. Imagínese usted que está esperando algo. Apliquemos que Samuel era una promesa, un deseo. Señor, quiero esto. Señor, anhelo esto en mi corazón. Deseo alcanzar esta estatura, esta casa, este carro, este trabajo, este llamado. Apliquémoslo a cualquier necesidad o deseo que nosotros tengamos en el corazón. Y vea que Elcana como que nota eso, como que empieza a notar que Ana ya no era aquella misma Ana del principio, y ve a aquella Ana atribulada y se acerca a Elcana y le dice: ¿no te soy yo suficiente más que 10 hijos? Y para mí resonó mucho esa frase, como que el Señor nos preguntara a nosotros: ¿no te soy yo mejor que la promesa que esperás? ¿No te es mejor la compañía y la presencia del Señor que nuestros propios deseos? ¿Será que es suficiente la presencia del Señor? Aun si el Señor no nos otorgara lo que esperamos, ¿estaríamos satisfechos? Y veo esa pregunta que confronta a Ana y dice, como quien dice, me es necesario ir al templo, y usted sabe, se derrama. Déjeme verlo de esta manera. Tras la pregunta del Elcana, viene ella y dice: no voy a subir igual como en las veces anteriores. Esta vez voy a ir delante del Señor y me voy a derramar. Y empieza, dice que en su corazón hablaba con aquella voz tenue, tal vez sus labios se movían. Y ya usted sabe, Elí le pregunta: ¿por qué estás tomada? ¿Por qué estás en exceso de vino o de exceso de bebida? Y le dice: no, me he derramado delante del Señor. Y es que ahí la perspectiva tal vez de Ana cambia. En esa ocasión, en el verso 15 dice: pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Para mí esta derramar el alma fue como el sacrificio de Abraham, entregar lo que amaba, lo que más amaba, que era el deseo de ser mamá, entregar sus íntimos deseos delante del Señor, para que eso no tuviera prioridad, no tuviera un lugar superior a lo que ella desea versus el Señor, que el Señor siempre esté en el primer lugar. Para mí este pasaje, déjenme verlo bajo esta óptica, era de que Ana ahí estaba rindiendo sus deseos a la voluntad del Señor. Era como decir: Señor, más que ser mamá, te quiero a ti. Más que ser mamá, necesito a Jehová de los ejércitos. Necesito de que salgas a mi defensa, aun si no me permite ser mamá. Déjeme verlo de esta manera. Tras la pregunta del Elcana, viene y dice de que ella fue al templo. Déjeme ver como que esa pregunta del Elcana como que nos mueve el piso un poco. En el verso 8, entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Dice verso 9, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Vea, tras la pregunta del Elcana: ¿no te soy mejor yo? Dijo, como que dijera ella: mis prioridades están mal. Necesito ir a la iglesia, necesito ir al templo, necesito derramarme delante del Señor. Y hermano, tal vez ahí en la intimidad de su hogar, tal vez no espera ir al templo, en la intimidad de su hogar, derramarse delante del Señor. Entonces, para mí, bajo esta perspectiva, el Dios de Israel, el Dios de Ana, es el que cede la petición, el que concede las peticiones, aquel que se las pide. Acompáñenme todavía, creo que vamos con muy buen tiempo, a Primera de Crónicas 28:9.
Primera de Crónicas 28:9. Déjenme. Dice, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Aquí déjenme ver, dice el Dios de tu padre, pero bueno, creo yo que sabemos un poco que el padre de Salomón es David. Entonces déjenme ver al Dios de David. El Dios de David para mí es aquel que reconoce y levanta al caído, levanta a aquel que era menospreciado y lo hace sentar en mesa de príncipes. ¿Por qué? Porque nos han sido enseñados por nuestro pastor, por los ministros que han tal vez enseñado en esta casa, que la escuela de David, una de las escuelas de David fue el menosprecio. Menospreciado, tal vez allá con las ovejas, cuidando lo que no era suyo, que eran las de su papá, tal vez allá relegado. Y visita, usted sabe la historia, visita a Samuel aquella casa con la intención, con la misión de ungir a aquel que iba a quedar en lugar de Saúl. Imagínese usted, se prepara toda la casa, Isaí viste las mejores ropas, viste a sus hijos con las mejores ropas, más David allá afuera cuidando las ovejas todavía, tal vez olor a oveja, olor a campo, usted se imaginará. Pero allá en la casa, los hijos vestidos con perfumes tal vez, con las mejores ropas, bañados, arreglados, más David trabajando. Y ve que rechazado tal vez, menospreciado tal vez por su propio papá. Y asimismo también menospreciado por sus enemigos a la hora que enfrenta a Goliat. ¿A qué vienes? ¿A qué viene este muchacho? ¿Qué vienes a hacer con palos? Como quien dice, estás en el lugar equivocado. Su hermano, ahorita que recuerdo que David llega con la provisión que Isaí envía, su hermano le reclama y le empieza a decir, no sé yo que tú eres soberbio, creo que le llama, por estar en este lugar cuando no te llamaron. Entonces para mí el Dios de David es aquel que hace de ese menospreciado, lo levanta y lo pone en lugares de honor. Aquel que fue relegado, aquel que fue desechado, que la vida lo desechó, que los traumas hicieron que se desechara a sí mismo, que el pecado hizo que te relegaras, que dejaras de servir, que el mucho afán del mundo hizo que dijeras, ¿será que mejor no voy a servir? El Dios de David te dice hoy, ven, siéntate. El David, tal vez como figura de este mismo Dios que estoy predicando hoy, hizo que se sentara sin importar su manera de caminar o sus pies dañados a un Mefiboset, hizo que se sentara a la mesa, le hizo misericordia a la descendencia de sus enemigos. Nosotros que éramos enemigos de Dios por causa del pecado, nos hicieron sentarnos a la mesa. David, figura de Cristo, tras su sacrificio, nos hace sentarnos a la mesa. Ahorita que tal vez acabamos de tomar Santa Cena, nos hicieron sentarnos a la mesa. Nosotros que éramos enemigos, hermano. El mismo David, figura del Señor que vence a un Goliat que era figura de la muerte, para que yo pudiera celebrar su victoria, que fui librado de la muerte. Somos librados de la muerte por causa de Cristo. El Dios de David me enseña que el menospreciado, Dios lo toma, lo levanta y lo hace sentarse a su mesa. Es el mismo David el Dios de David es el que te acompaña, en el que te metiste a una cueva y te hace salir valiente, te hace salir con compañía, te unge como rey, te da respaldo, va contigo a la guerra. Dice David que el Señor miraba al Señor a su diestra, va contigo a la batalla, el Señor no te deja solo. El Dios de David es el que me enseña que en cada batalla Él está conmigo. Dice que
levanta al pobre del estercolero y lo hace sentar en mesa de príncipes. Aquel que fue menospreciado por su esposa, por sus enemigos, por sus hermanos, incluso algunos del mismo pueblo. ¿Quién es David? ¿Quién es David para que venga para acá? Y dice que era menospreciado, pero ese mismo David, que era conforme al corazón del Señor, hizo que se levantara y se sentara en mesa de príncipes. Así hoy el Señor nos levanta. Amén. Dice 2 de Reyes 2:14. Dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Aquí está Eliseo, acababa de recibir un manto, acaba de recibir una promesa de lo que él por mucho tiempo esperó. Recibió la promesa, recibió aquello que esperaba y ahora no sabe qué hacer. Se para a la orilla de un río y no sabe qué hacer. Para mí esta oración de ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios de Elías, para mí es el Dios de Elías, es el que parte las aguas, el que parte las aguas ante los nuevos retos. Pero para eso hay que tomar acción, hermano. Ahorita recuerdo algo que mencionó el pastor Juan Font en su visita recién aquí al retiro, y decía él, no te quedes estático. Si nos quedamos estáticos, hermano, con la promesa, tal vez va a pasar la del cinto, se nos va a pudrir. No hiciste nada, recibiste la promesa, ya la tienes en la mano, ahora acciona. Querías un llamado, tienes el don para realizarlo, el Señor te lo concede, ahora acciona, enseña, disipula. Ya tienes el don para cantar, métete a la alabanza, métete al equipo de alabanza. Ya tienes los pasos para poder ministrar danzando, métete a corros. Si ya tienes lo que tanto pediste, acciónalo. El Dios de Elías para mí lo que me enseña es el que abre las aguas ante los nuevos retos. Es el que hace que la harina y el aceite no cesen ante la necesidad. Que dicho sea de paso, en ese pasaje me llama la atención que le dan la materia prima. No le dan el pan ya hecho, sino que le da la harina y el aceite. Los ingredientes para hacer lo que el Señor puso en tu corazón ya los tienes, te lo están dando. Ahora acciona, haz tu pan. Si quieres hacer un negocio, ya tienes el deseo, acciona, emprende. Si Señor, ya te pedí hacer el trabajo, un trabajo nuevo, te sale una oferta, ¿será que me va a salir o no me va a salir? Acciona, es el Señor dándote la promesa, lo que tú pediste. Entonces para mí el Dios de Elías es el que abre las aguas, el que quita las dificultades para que podamos tomar nuevas oportunidades. Me voy a saltar el Dios de Ezequías, que es el Dios que da nuevas oportunidades, el Dios que restaura la salud, el Dios que hace que volvamos a las prioridades de ordenar nuestra casa. El Dios de Ezequías es el que redirecciona de que no descuidemos nuestra casa, que volvamos a nuestras familias como el gadareno tras ser liberado, que prediquemos primero a nuestra familia y después a los de afuera. El Dios de Ezequías es el que me restaura los años que perdí. Acompáñame a Daniel 3:28, ya casi voy terminando en este tiempo de meditar la palabra, y recuerde que el Dios tuyo, el Dios mío, es el que podemos conocer hoy de cerca. Y estos personajes conocieron un atributo cuando se acercaron con un corazón sincero delante del Señor. Vea lo que dice Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos que
confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Usted sabe el contexto, la historia de estos tres jóvenes. Una orden ya se había dado. El rey dice, me hice una estatua, y aconsejado por sus ministros, sus sátrapas, las personas cercanas a él, dicen, no hay otro rey como usted, que a la hora de que suenen estos 6 instrumentos, esta estatua de 6, puedan ustedes, todas las personas, postrarse. Y estos jóvenes dijeron, no nos vamos a postrar ante nadie más que sea el Señor. Y hoy en día el sistema nos dice que nos inclinemos a ciertas cosas, maneras de pensar, vicios, estructuras de mentalidad, de conducta. Y estos jóvenes decidieron no hacerlo. Desde joven nosotros, dice la Escritura, que bienaventurado el joven que decide llevar el yugo del Señor a temprana edad. Entonces estos, para mí, son estos jóvenes que deciden negarse a los placeres del mundo. Dice que los echaron al horno. Y aquí es donde quiero aplicarlo y darle el punto. Dice que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios que te acompaña en la prueba, el Dios que te acompaña en el horno, el Dios que si estás atravesando un fuego, el Señor está contigo, no va a dejar que te quemes. Dice que ni su ropa olía quemado. Me recuerda en Daniel 6:20 que Daniel es echado al foso de los leones y sale el rey corriendo y le dice, Daniel, el Dios tuyo al que sirves te ha librado. El Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el que está conmigo en la prueba, en la fosa de los leones. Dice que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, en la depresión, en la crisis, en ansiedad. No estás solo. El Señor está contigo. El Señor está con nosotros. No nos va a dejar solos en la prueba, en el fuego que pensamos que nos va a consumir. No nos va a consumir, hermano. El Señor está con nosotros. Ese fuego lo que va a hacer es pulir la plata hasta que se vea el rostro del Señor reflejado en nosotros. En el foso de los leones vas a ser guardado. Tal vez pensaron tus enemigos de que eso no ibas a pasar, pero el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego nos dice hoy, estoy contigo en la prueba, estoy cercano a los quebrantados de corazón. Déjeme cerrar este tiempo con un pasaje que el Señor puso ahí en mi corazón. Tal vez no tiene la frase en sí en la cual me he centrado, pero sí lleva la esencia de lo que le quiero transmitir hoy. Y dice Marcos 15:34. Y a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22 se describe este pasaje, se describe lo que el Señor, de lo que estaba rodeando al Señor, cómo se sentía Él. Y para mí este pasaje, quiero cerrar, déjeme cerrar de tal vez la mejor manera, diciéndole que el Señor Jesús vino a esta tierra, se despojó de sus atributos y en esa cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has desamparado, dice otras versiones. Y esto me lleva a pensar en aquel pasaje que dice, por un momento te abandoné, pero después te recogí. El Señor, en ese momento de la cruz, por cuanto se hizo sacrificio por el pecado, el Señor, el Dios Padre dijo, por un momento te voy a dar la espalda, para que por ese sacrificio yo hoy, usted y yo, hoy podamos decir, Dios mío,
Antes no teníamos acceso, hermano. Antes tal vez era el Dios de Israel, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero por el sacrificio de Cristo, por su frase en la cruz, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy yo, hoy usted, hoy su familia, hoy los que creen en Él pueden decir, Dios mío, mío. No sé si se da el énfasis que deseo, espero que sí. Hoy usted tiene acceso a un Dios personal, no al Dios de su papá, no al Dios de su mamá, no al Dios de sus hermanos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy conocimos a estos personajes para que conozca el carácter de Dios. Pero por el sacrificio de Cristo, usted puede decir hoy, Dios mío, Dios mío. Ese es su Dios, este es mi Dios. Y déjeme tal vez cerrar con este pasaje que dice en Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo Jehová, no lo dice nadie más, hermano. Dice yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Por el sacrificio de Cristo, la redención es nuestra. Nos compraron por precio, y precio alto, precio carísimo, hermano. Somos de su propiedad, le pertenecemos a Él para siempre. El Santo de Israel, tenemos acceso a su santidad. Por cuanto Él se hizo sacrificio por el pecado, nos hizo a nosotros santos, si le reconocemos. Dice, yo Jehová, Dios tuyo. Ya no es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de los hebreos. Es el Dios tuyo y mío que está apresto a escucharte y a salvarte. Dice que te enseña provechosamente. Dice que es aquel Dios que nos enseña provechosamente y nos encamina por el camino. Para mí es aquel que, me imagino aquel niño que anda en la orilla de la piscina y no, por ahí no. No te vayas por ahí que te va a pasar algo. Es el Dios que cuida tu caminar y mi caminar. Hermano, hoy quiero sellar esta palabra, que hoy con ayuda del Señor podamos haber expuesto la palabra de tal manera que usted y yo podamos tener la invitación abierta y tomemos esa invitación para conocer al Señor hoy. Que no se diga más el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sí, son atributos hermosos y lindos, pero como empezamos en Jeremías y cerramos con Isaías, el Dios tuyo que te enseña provechosamente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de palabra, Señor, por este tiempo de meditar en ella. Señor, que tomemos hoy esta invitación. Si tú me estás viendo y es primera vez que nos ves o escuchas y quisieras recibir al Señor Jesús como tu Salvador, es el Dios que te cambia la vida como Jacob, el Dios que te levanta y restaura como David, el Dios que te sana si estás enfermo, el Dios que te da nuevas oportunidades de vida como Ezequías, el Dios que está contigo en el horno y en la fosa de los leones como Daniel y sus amigos. Hoy Jesús te invita porque dijo, Dios mío, para que tú y yo tuviéramos acceso a nosotros que antes éramos enemigos y no éramos parte, nos hizo partes, para que podamos conocer a Dios de una manera personal. Si tú quieres recibir a Cristo, te invito a que hagas esta oración. Señor, en nombre de Jesús, reconozco mi pecado, Señor. Reconozco que a través de tu sacrificio hoy tengo parte y hoy te vuelves mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Reconozco que has muerto por mí y hoy me das vida eterna. Padre, en el nombre de Cristo, oro por cada uno de mis hermanos, que en tu presencia, Señor, podamos conocer más de ti, que podamos conocerte a ti, Señor. No solo el conocimiento, sino la experiencia de tus atributos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, hermano, que esta palabra haya sido de mucha edificación y de bendición. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.